Perdón, Luis, no sé si lo dijiste. ¿Qué fecha de entrega va a tener el TP3? Todavía el TP3 no está en las pautas, chicos. No están publicadas las pautas del TP3. ¿Sí? Bueno, gracias. Eh, la fecha de entrega sí, la tengo, pero ahora no la tengo a la vista. Pero va a ser, tenemos prácticamente, a ver, espera. Más o menos va a ser alrededor de fines de octubre. ¿Sí? Perfecto, Luis, gracias. Luis, te hago una consulta. ¿Después del TP3 hay un TP más o es el último? No, 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 no. No, no, no. Bien. ¿Algo más? Bien. Eh, la clase pasada les mostraba, me parece, algunos ejemplos de algunas funciones polinómicas, donde comentábamos que modificando algunos parámetros, algunos coeficientes, perdón, algunos coeficientes de estas funciones polinómicas, ¿sí? Modificábamos las formas. En general, acá si a una parábola le modificamos el coeficiente principal, podemos cambiar su concavidad, ¿sí? Si modificamos el coeficiente del término lineal, modificamos esta posición según el término independiente. Si tuviéramos una función de tercer grado, ¿sí? También modificando sus coeficientes, ¿sí? Podemos modificar las formas, como ven. Lo que no podemos demasiado predecir es si queremos una determinada forma, vamos a suponer que hiciéramos un tramo de una curva como esta y que quisiéramos buscarle la forma, no podemos predecir en cuanto a qué valores debería tomar los coeficientes para que la forma sea la forma que nosotros queremos. ¿Está bien? En general, esa manipulación de los coeficientes con estas funciones polinómicas, digamos, no es tan fácil de dominarlos, sería el término, ¿sí? Dominar las formas de acuerdo a la modificación de estos coeficientes. Esto es lo que les comentaba, creo que se los comenté un poco la clase pasada. En la clase pasada hemos visto
y tienen ustedes un video respecto de las curvas paramétricas. También en las curvas paramétricas podemos modificar los coeficientes y modificarnos un poco sus formas. Y acá ya tenemos menos dominio de qué es lo que va a pasar, ¿sí?, con la forma de la curva a medida que modificamos los coeficientes. Las curvas que vamos a ver son curvas paramétricas que fueron pergeñadas, pensadas en la década del 60 en la industria automotriz en Francia. eh, en realidad la han desarrollado ingenieros de Renault y de Citroën. Fue, digamos, tratar de encontrar curvas paramétricas donde podamos tener un control más preciso de la forma de la curva que querramos. Se basa en lo siguiente. Si por ejemplo disponemos de 3 puntos, a ver, esperen que bueno, este punto B1 que interpolamos acá entre A1 y A2 tiene la posibilidad de desplazarse entre A1 y A2 a través de este segmento. La interpolación lineal tiene la forma entonces, el punto de origen A1 por 1 menos t más A2 por t. ¿Sí? Fíjense una cosa, que si t fuese 0, ¿sí?, B1 coincide con A1. ¿Por qué? Porque este término A2 por t se anula. Y este otro término, 1 menos t es igual a 1, digamos, este factor 1 menos t es igual a 1 por A1, entonces B1 queda igual a 1. Cuando t llega a 1, el punto coincide con A2. Y en cualquier otro valor intermedio de t, ¿sí?, el punto B está en algún lugar sobre este segmento. Haciendo otra interpolación lineal, pero ahora en el otro segmento de la forma Perdón, Luis, ¿no puedes copiar y pegar la fórmula anterior así le cambias los no, subíndices? No no, te no, deja, no, no te no, no, deja. no, no, el GeoGebra no te deja copiar y pegar.
acá, al menos en esta barra de entrada. No, si no sería así mucho más cómodo. Ahora tenemos otro punto B2 que también está interpolado entre A2 y A3, ¿sí? Que se desplaza a lo largo de este segmento. ¿Sí? Em, lo que vamos a hacer ahora es una segunda iteración. Vamos, si unimos con otro segmento estos dos puntos, ¿ven? Fíjense cómo se mueve entonces este segmento H. Sobre ese segmento vamos a hacer una interpolación de la misma forma que hicimos sobre estos otros dos puntos. Es decir, vamos a interpolar entre B1 y B2 un punto C. Ese punto C se va a mover también sobre este segmento en rojo, digamos, de la misma forma que se mueven los otros. ¿Sí? Vamos a cambiarle color a este punto. Ese punto C puede definir una curva paramétrica. Entonces, fíjense si nosotros, por ejemplo, le ponemos que marque el rastro, forma una curva. Si ahora cambiamos la posición de, cambiamos la posición del punto A, la curva que describe ese punto C es distinta de la anterior. ¿Sí? Si cambiáramos esta también, cambia la curva. Esto lo que tenemos acá en amarillo, en naranja, es una curva de Bézier de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque cuando nosotros generamos estos puntos B1 y B2, ¿sí? Tenemos acá unos términos donde están los factores 1 menos t y t, tanto en B1 como en B2, y acá B1 y B2 están multiplicados por 1 menos t y por t, que ya contienen a factores 1 menos t y t, y lo transforman en curva de segundo grado. Esta curva podría obtenerla con este recurso del lugar geométrico, ¿sí? Puedo poner lugar geométrico, este punto y este parámetro, y me traza la curva de Bézier de segundo grado. ¿Cuál es la versatilidad de esta curva? Es decir, yo puedo cambiar la forma de la curva como quiero desde estos tres puntos, A1, A2 y A3 azules, que se llaman puntos de control. ¿Sí? Fíjense que la curva puede tomar cualquier forma. Esta sería una forma de
poder obtener una curva. Ahora, ¿qué pasa si yo agregara más puntos de control? Bueno, si agregara más puntos de control tendría que hacer más interpolaciones, más iteraciones, podría ir subiendo el grado del polinomio, ¿sí? De esta curva paramétrica, pero digamos que tenemos que trabajar más, obviamente. Es decir, cuanto mejor querramos que sea la curva, con más detalle, digamos, cuanto más detalle que querramos que tenga la curva, más alto debería ser el grado del polinomio y más la cantidad de puntos de control. Otra de las cosas que también observamos es que con 3 puntos de control obtenemos una curva de segundo grado. Si agregara otro punto de control, podríamos obtener una curva paramétrica de tercer grado. Si agregamos otro punto de control, por ejemplo, 5 puntos de control, obtendríamos una de cuarto grado. Si quisiéramos hacer esta curva sin necesidad de hacer estas interpolaciones, podríamos entrar acá a un comando curva. Una forma sería aceptar esta forma predeterminada, pero si no, escribimos lo siguiente. Vamos a escribir acá un polinomio de segundo grado donde tenga como coeficientes los puntos A1, A2 y A3 de la siguiente forma. Lo que hice fue poner acá un polinomio de la forma, entonces. A1 por 1 menos t al cuadrado más 2 por A2 por 1 menos t por t más A3 por t. Y ahora voy a poner acá el parámetro t que varía de 0 a 1. ¿Está? Acá hay algo que... Ah, me faltó acá, perdón, acá me faltó un t cuadrado. Ahí está. Es decir, otra forma de poder obtener esta curva, ¿sí? Esta curva de Bézier, es introduciendo la sintaxis de la curva de esta forma: el punto A1 por 1 menos t al cuadrado más 2 A2 por 1 menos t por t más 2 más A3 por t cuadrado, y especificando luego el intervalo en el que varía el parámetro t. El parámetro t tiene que variar entre 0 y 1 siempre, ¿sí? Es decir, no podemos querer introducir un parámetro t que varíe entre otros valores, ¿correcto? Siempre tiene que ser entre 0 y 1 para que respete la cuestión esta de que estos puntos también viajen de un punto al otro. Les decía que esta es otra forma de introducir esta curva, y si nosotros ponemos esta sintaxis, es decir, nos tomamos el trabajo de escribirlo de esta forma, nos ahorramos las interpolaciones que hicimos al principio acá. ¿Sí?
que en este caso son 3 interpolaciones, pero a medida que nosotros vamos agregando puntos, vamos a ir necesitando hacer más interpolaciones para la curva. Por ejemplo, acá tenemos, no sé si lo... Esperen que me molesta este cuadradito acá. No sé si ven esta curva. Están viendo, ¿no? Acá, esto es una obra de Zaha Hadid que está en un parque de Chicago, creo que se llama Burham, y es un pabellón. Es el corte de un pabellón. Está más o menos escalado el pabellón, ¿sí? Y vamos a intentar que acá reproducir sobre este corte una curva de Bézier. Ahora, esto no lo podemos hacer con 3 puntos de control, ¿sí? Para eso tenemos que poner un punto de control en el inicio de la curva, un punto de control al final de la curva, ¿sí? Y acá puse 5 puntos de control intermedio, es decir, en total hay 7 puntos de control. Con 7 puntos de control nosotros vamos a tener un polinomio de sexto grado, de Bézier de sexto grado, una curva paramétrica de sexto grado. Vamos a trazar la curva, digamos, no está como la obra, pero vamos a ir vamos a tratar de ir acomodando con los puntos intermedios D, E, F, G y H, adaptarnos un poco a la forma de este corte, digamos. Como verán, digamos, no es tampoco una cosa muy, muy sencilla, pero más o menos, a ver, por ahí, no sé, ¿alguno me puede decir qué les parece? Quedó buenísimo. Quedó muy bueno. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la expresión matemática de esto? Porque lo interesante es que nosotros pudimos de esta forma obtener una expresión matemática de esta cosa que normalmente no es. Es decir, a ver, ¿cómo hubiéramos analizado nosotros esto con las herramientas que teníamos hasta ahora? Y por ahí, a lo mejor acá hubiéramos trazado con 5 puntos un tramo de una hipérbola, acá hubiéramos trazado un tramo de elipse, pero no mucho más. Acá tenemos la expresión total. Lo que sí la expresión total es este choclo, el que tienen ustedes ahí arriba. ¿Sí? Tiene esta forma. El punto C por 1 menos t a la sexta, más 6 por el punto D, 1 menos t a la quinta por t, más 15 por E, 1 menos t a la cuarta por t cuadrado, más 20f, 1 menos t al cubo por t cubo, más 15g. Después les digo cómo hacer esto porque es muy sistemático de esta forma. Es decir, tiene toda esta expresión polinómica, ¿sí? Hasta que llegó acá al punto I por t a la sexta. Luego hay que especificar que el parámetro t va de 0 a 1, ¿sí? Y acá tenemos toda la expresión. Después vamos a ver qué forma tiene este polinomio.
Porque fíjense que el factor 1 menos t está en todos los términos menos en el último. Que el factor t está en todos los términos menos en el primero. ¿Sí? Otra de las cosas que vemos es que al ser un polinomio de sexto grado, con 7 puntos de control, es un polinomio de 7 términos, es decir, un término, otro, 7 términos. Esto después lo vamos a ver en la pizarra, el desarrollo de todo esto. Donde las potencias del 1 menos t empieza de 6, baja 5, 4, 3, 2, 1, y acá es como si estuviera el 1 menos t a la 0, que es 1. Las potencias de t, acá es como si estuviera a la 0, t a la 0 es 1, no aparece por eso. Después está t a la 1, t a la 2, t a la 3, t a la 4, t a la 5 y t a la 6. ¿Está? Lo único que nos queda por saber cómo encontrar los valores son los coeficientes numéricos que multiplican a cada uno de estos términos. Que en este caso el coeficiente numérico es 1, 1 por c por 1 menos t a la sexta. Acá el coeficiente numérico es 6, después 15, después 20, después 15, después 6 y después 1. Es decir, hay como una simetría en cuanto a los números que tengo acá. Pero después vamos a ver una forma muy sistemática, muy sencilla, de poder saber, por ejemplo, si el polinomio se nos ocurriera hacer un polinomio de grado 8, qué números irían, y ya sabemos que si fuera de grado 8 ponemos 1 menos t a la 8, 1 menos t a la 7 y así sucesivamente. Pero deberíamos ver después qué número tenemos que poner acá. Em, esperen que voy a dejar de compartir esto para compartir el tema. ¿Se entendió esto más o menos? O sea, ¿se entendió lo que se puede hacer con las curvas Bézier? ¿Sí? Ahora, una curva como esta, podríamos nosotros haber usado el procedimiento de las interpolaciones, que tendríamos que empezar, a ver, si partimos de 7 puntos, primero tenemos que hacer 6 interpolaciones, después 5 son 11, después 4 son 15, después 3 son 18, después 2 son 20 y al final una, con la que podríamos obtener el punto, son 21 interpolaciones. No, no significa que es un trabajo que no pudiéramos hacer, ¿sí? Podríamos hacer las 21 interpolaciones. La otra es escribir esta expresión. Ninguna de las dos son fáciles, porque también escribir la expresión acá en el GeoGebra muchas veces, no sé si vieron antes, yo me olvidé que este t cuadrado no lo puse al cuadrado y la curva era otra. Pero lo que quiero decir es que se puede manejar matemáticamente esta cosa, ¿sí? Otra cosa que es interesante en esto es que, no sé si está puesto acá, no. Bueno, no, una cosa que es interesante, por ejemplo, es que yo puedo poner un punto sobre la curva y ese punto hacerlo navegar moviendo los valores del parámetro. Por ejemplo, podemos saber que, a ver, esperen que me ubico, a ver si lo puedo hacer, no. Bueno, hay cerca de los 3 metros en X, los están viendo acá, en Z tengo 5 metros 51, ¿sí? O sea, puedo saber cuál es la medida
punto a punto de la curva, es decir, las coordenadas, punto a punto de la curva. Si a mí me interesara saber, por ejemplo, qué altura debería tener esto los 3 metros 05, ¿correcto? Y otra cosa que se puede hacer, que acá pensé que lo tenía, es calcular la longitud, que eso sí ustedes lo han visto ustedes lo han visto con las curvas, con las funciones polinómicas. Em, Acá pongo longitud, curva A, punto inicial C, punto final I, me parece que es. Ah, no, pero la C tiene que ser C mayúscula. Se me lo da. Ahí está. Esta curva, que más o menos se supone que esta obra está medianamente escalada, porque aparte el plano que encontré acá dice que tiene 20 metros de acá a acá, así que no es muy difícil escalarla. Digamos que toda esta curva tiene 31 metros con 26 centímetros. ¿Sí? ¿Está? Eso, otra de las cosas que me permite, bueno, esto me lo permite GeoGebra en realidad. Em, Voy a compartir ahora la pizarra y vamos a ver un poco cómo se genera ese polinomio, ¿sí? Están viendo el pizarrón en blanco, ¿no? ¿Sí? Bien. Nosotros vimos cuando teníamos, a ver, dos puntos, vamos a poner control, puntos de control. Cuando teníamos dos puntos de control, teníamos un polinomio de, sí, dos puntos de control, grado, vamos a poner, y coeficientes. Vamos a ponerle coeficientes numéricos. Cuando tenía dos puntos de control, tenía una curva de primer grado que es una recta. ¿Se acuerdan el segmentito ese que iba de A1 hasta A2? O sea, tenía un polinomio de grado 1. Y tenía multiplicado por A1, multiplicado por el coeficiente numérico 1, y A2 por el coeficiente numérico 1. Eso cuando hice la primera iteración. Cuando hicimos la segunda iteración, usando ya tres puntos de control, teníamos una curva de grado 2. Y en esa curva de grado 2, A1 estaba multiplicada por 1, A3 estaba multiplicado por 1 y A2 estaba multiplicado por 2. Fíjense que es simétrico siempre. Tengo 1 y 1, o 1, 2, 1. ¿Cómo podría pensar en deducir este 2 que aparece acá? ¿Sí? Este 2 que aparece acá. Podría pensarlo como la suma de estos dos de arriba que tengo acá. ¿Sí? O sea, podría pensar a este 2 como el 1 más 1 que tengo justo acá arriba, a izquierda y a derecha. ¿Está bien? Nosotros, yo no lo hice, pero después tuvimos, yo no lo hice, digo, pero si tuviéramos 4 puntos de control, tendríamos una curva de grado ¿cuánto? Escucho de los chicos. ¿De grado 3? Grado 3. De tercer grado. Esa curva de tercer grado, otra cosa que acá vamos a poner cantidad de términos del polinomio.
términos del polinomio, o sea, el número de términos de polinomio. Acá teníamos, para este caso teníamos 2 términos y para este caso tenemos 3 términos. En el caso de grado 3 tenemos 4 términos, es decir que voy a necesitar encontrar 4 coeficientes numéricos. Como siempre, el primero es 1 y el último es 1. ¿Cuál va a venir acá? ¿Qué les parece? El 3. Es la suma de este y este, 3. Y acá 3. ¿Está bien? Hasta acá más o menos nosotros lo tenemos de cuando desarrollábamos, para este caso, cuando desarrollábamos binomios al cuadrado. Y hasta acá lo teníamos cuando desarrollábamos trinomios al cubo. Perdón, binomios al cubo. No, trinomios. Un binomio al cubo, ¿sí? Tenía estos coeficientes, 1, 3, 1. ¿Se acuerdan cuando hacían, por ejemplo, A más B al cubo? ¿Esto qué era? A al cubo, ¿sí? O sea, el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo a la 1 más el triple producto de el primero por el cuadrado del segundo más 1 por el cubo del segundo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Bueno, este 1, 3, 3, 1 responden también a este 1, 3, 3, 1. Ahora, si a nosotros nos hubieran dado un binomio a la cuarta, no hubiéramos sabido por lo menos qué números poner acá. Evidentemente, el desarrollo acá de los A y B son parecidos a los 1 menos T y T que tenemos en Bézier. Entonces, para 5 puntos de control, voy a tener un polinomio de grado ¿cuánto, chicos? 4. 4. De 4. grado Y de grado 4 4. con 5 términos. ¿Está bien? Y voy a tener que tener acá 5 coeficientes, donde el primero es 1, el último es 1, acá voy a tener un 4, acá voy a tener un 6, acá voy a tener un 4. ¿Correcto? Para 6 puntos de control voy a tener un polinomio de grado 5, de 5 términos, ¿está bien? Donde los coeficientes numéricos, el primero va a ser un 1, el último un 1, acá va a ser un 5, acá va a ser un 10, acá va a ser un 10 y acá va a ser un 5. ¿Bien? Esto, sí, ¿no? El ejemplo que vimos nosotros del Burham era de 7 puntos de control, polinomio de grado 6, tiene 7 términos, ¿sí? Donde el primero tiene un coeficiente 1, el último tiene coeficiente 1, después había uno acá con coeficiente 6, coeficiente 15, coeficiente 20, coeficiente 15 y coeficiente 6. ¿Sí? Suma, esta suma, sí, ¿no? Siempre sumamos así. Y con esto, bueno, podemos tener, digamos, podemos escribir de último en un papel el polinomio que querramos, del grado que querramos, con la cantidad de puntos de control que querramos, ¿sí? O bien hacer todas las iteraciones que les decía. ¿Sí? Esos son los dos caminos. Es algo trabajoso para curvas muy complejas. Por ejemplo, esa que vimos del Burham es una curva bastante compleja. ¿Sí? Pero se puede lograr matemáticamente y la forma, la expresión de polinomio es bastante, la obtención es bastante sistemática. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió? Oye. Sí, 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 se entendió, se entendió. Sí, quedó claro. Esto que yo les cuento acá está, ya les digo, en esta, está en la presentación. Que está acá. ¿Sí?
Acá hay un PowerPoint que es de Susana también. Acá hay un PDF de Susana. Acá hay un trozo de un libro donde está lo de la curva Bézier, algo al final del libro, del trozo ese del libro. Acá está explicado lo de curvas paramétricas, ¿sí? Un poco lo que habíamos visto antes. Y acá están los 3 videos. Está en forma gráfica. En el ejemplo en este video, está desarrollado con 4 puntos de control en GeoGebra. Después está explicado cómo obtener esta curva de forma analítica. Y acá un poco hay un resumen de cómo poder hacerlo en GeoGebra, que bueno, son esas alternativas que les comenté, ¿sí? Luego acá vienen las clases grabadas, ¿sí? La del 25 de agosto al 2 de septiembre, y acá va a estar la de hoy, cuando me la den, ¿sí? Cuando la tenga y la pueda subir. ¿Alguna consulta? Bueno, una cosa que verán que con esto podemos, ahí yo mostré una curva que es abierta, esa del Burham, puede ser también curva cerrada, es más, hasta podrían hacer curvas que responden a cónicas de esta forma, ¿sí? Pero serían curvas paramétricas, y en realidad si uno quiere hacer una elipse, es mucho más sencillo hacerlo como elipse que como no sé cuántos puntos de control necesitaría para hacerla más o menos precisa, pero cuando hay en la arquitectura alguna cosa rara como esa que les mostré, justamente, bueno, busqué una curva que sea bastante rara como esa, que se puede lograr con estas curvas de Bézier. Voy a dejar de grabar para que no quede tan largo el video.